A reading from the book of Lectura the prophet Jonah. del profeta Jonás. The word of the Lord came to Jonah. Vino la palabra del Señor a Jonás. Set out for the great city of Levántate Nineveh y vete a and Nínive, la announce to gran it capital, the message that y I will tell you. pregona allí el pregón que te diré. So Jonah made ready Se and levantó went to Jonás Nineveh y fue a according to the Nínive, Lord's bidding. como le había Now mandado el Nineveh Señor. was an Nínive enormously large era una city. ciudad enorme. It took 3 days to go 3 días through. hacían falta para Jonah atravesarla. began his journey through the city Comenzó Jonás a entrar por la and had ciudad gone but a single y day's walk, caminó durante un announcing día pregonando. 40 days more, Dentro de and 40 Nineveh días, shall be destroyed. Nínive será arrasada. When the people of Nineveh believed Los God, ninivetas they proclaimed a fast, creyeron en Dios, and all of them, proclamaron un ayuno great and small, y se vistieron put de on sayal grandes y sackcloth. pequeños. When the news reached the king of Nineveh, Llegó la noticia al he rey rose de from his throne, Nínive, se levantó laid del aside trono, his robe, dejó el covered manto, himself with sackcloth, se vistió de and sayal sat in the ashes. y se sentó en tierra. Then he had Y this proclaimed mandó throughout Nineveh, proclamar a Nínive by decree of the en king nombre and suyo his nobles, y del gobierno, neither man nor beast, que hombres y neither animales, cattle nor sheep, vacas shall y taste ovejas, anything. no prueben They shall not bocado, eat, no nor shall pasten, they drink water. ni beban. Man and beast shall be covered with Vístanse de sackcloth, sayal hombres and y call loudly to animales. God. Invoquen con Every ahínco a man shall Dios. turn from his evil way, Conviértase cada and from cual the de su mala violence vida he has y de endured. las injusticias Who cometidas. knows? God ¿Quién may repent sabe and si forgive, Dios se arrepentirá and withhold y his nos blessing, dará respiro? so that we shall not perish? Si aplacará el incendio de su When ira God saw y no by their pereceremos. actions how they turned Y from their vio evil Dios way, sus obras y cómo se he repented of the convertían de evil la mala that vida. he had threatened to do Se to them. compadeció He did y not se carry it out. arrepintió Dios de la catástrofe The con word que of the había Lord. amenazado a Nínive y no la ejecutó. Palabra de Dios, te alabamos, A Señor. contrite and humble, O God, Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. have mercy on me, O God, Misericordia, Dios mío, por tu in the bondad, greatness of your compassion. por tu inmensa Wipe compasión, out my borra offense, mi culpa, thoroughly wash me from my lava guilt. del todo mi From my delito, sin, cleanse me. limpia mi A pecado. contrite and Un humble, O corazón God, you quebrantado will y not humillado, spurn. tú, Dios mío, no lo A clean desprecias. heart create for me, O Oh God. Dios, crea en mí un corazón A puro. steadfast spirit renew within me. Renuévame por dentro con espíritu Cast me firme. not No out me from your arrojes presence, lejos de tu but Holy rostro. Spirit, take No not me from me. quites tu santo A espíritu. contrite and Un humble, O corazón God. quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. For you are not pleased with sacrifices. Should I Los offer burnt sacrificios no offering? te satisfacen. You Si te will not ofreciera un accept. holocausto, My no lo sacrifice, O querías. God, Mi is a sacrificio contrite es un spirit, espíritu a heart quebrantado. contrite and Un humble, corazón O God, quebrantado y you will humillado, not spurn. tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Gloria y honor a ti, Señor Jesucristo. Ahora, oráculo del Señor, conviértanse a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum.
Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. While still more people En aquel tiempo gathered in la the gente crowd, se apiñaba a Jesus alrededor de said to them, Jesús y él "This se puso a generation decirles, is an evil esta generation. generación es una generación It perversa. seeks a sign, Pide un but signo, no sign will be given pero it no se le dará except más the signo sign of que el Jonah. signo de Jonás. Just as Jonah Como became Jonás a fue un sign to signo the para Ninevites, los so habitantes will the de Son of Nínive, Man be to lo this mismo será el generation. Hijo del Hombre para esta At the generación. judgment, Cuando the sean queen of juzgados the south los hombres will de esta rise with the men generación, of this generation, la and reina she will del condemn sur them, se levantará because y she hará came que los from the condene, ends of the earth porque to ella hear vino the desde los wisdom of confines de la Solomon. tierra para escuchar la And there is sabiduría de someone Salomón, greater than y Solomon. aquí hay uno que es más que Salomón. At the judgment, the Cuando men sea of the juzgada esa south will generación, rise with this los generation hombres de and Nínive condemn se it, alzarán y harán que because los at the condenen, preaching of Jonah porque ellos they se were condemned. convirtieron con la And there's predicación de something Jonás. greater Y than Jonah aquí here. hay uno que es más que Verbum Jonás. Domini. Our Lord refers on two different occasions to El Señor se refiere en dos ocasiones diferentes en la señal que sería Jonás. En un pasaje se refiere en especial a la conexión con José y el gran pez durante 3 días como símbolo de Cristo en el sepulcro durante 3 días. Pero después vemos otro uso, y esto es lo que vemos hoy aquí. No se trata tanto acerca de la señal de Cristo de que Él resucitaría de entre los muertos. Es otro elemento. Y vemos la alusión al juicio final aquí. Y esta es la forma en que el Señor se dirige al pueblo, que en unos 15 versículos antes de esto habían criticado al Señor después que Él expulsó un demonio de un hombre de manera muy dramática. Una parte de la muchedumbre dice, oh, Él hace esto por el poder de los demonios. Él tiene un demonio, por eso es, así es que lo hace. El Señor refuta eso inmediatamente, de manera que las personas aprenden a discernir cómo el mal no es capaz de hacer el bien, que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer en pie y tampoco Satanás. Pero después de esas conversaciones es interrumpido por una mujer, quien dice, bendito el vientre que te llevó y el pecho que te amamantó. Es justo antes de este pasaje. Él dice, más bien, benditos aquellos que escuchan la palabra de Dios y creen en ella. E inmediatamente después de decir eso, él presenta esta frase tan importante. La gente de este tiempo es más malvada, pide una señal milagrosa. Esa no es la actitud de alguien que tiene fe. La persona de fe no va a estar diciendo, demuéstramelo. Se trataría de alguien que ya no tiene fe. Y es muy importante que recordemos que muchas personas han visto muchas señales, han visto muchos milagros, incluyendo a Judas Iscariote.
He had seen the multiplication of loaves Él and había visto la multiplicación de los panes y los peces. he had Él había seen the visto a Jesús blind caminar sobre el agua. Él había visto la sanación de los ciegos. the lepers be Había visto a cleansed. los He had cojos observed caminar, all this. One la thing limpieza de after los another. leprosos. Había And presenciado it esto did uno not tras stop otro him y from no pursuing his own previno que él selfishness. He siguiera remained a su thief, egoísmo. stealing from the Siguió common siendo purse, ladrón, St. John writes, robando de and la eventually bolsa común betrayed Jesus for the 30 y más pieces adelante of silver. que traicionara a So, Jesús por 30 monedas de son, plata. don't Así pues, convince las people. señales no And convencen a las a lot of personas. people who already Y don't muchas have faith will personas say, well, que I no didn't tienen see fe anything. dirán, And this no is vio un still a milagro, modern no vio un issue milagro. Sigue siendo un that problema hasn't moderno. changed. Eso And no ha our cambiado. Lord rather Y wants nuestro us Señor, to hear más the bien, word of quiere God que escuchemos la palabra de and Dios believe it and y act que la on it. creamos y la cumplamos. In fact, just as his mother had De Hannah, hecho, that woman así como su given madre great lo hizo, beatitude about recordemos la mujer que how dio esa blessed is the fruit bienaventuranza of her de, breasts, de cuán bienaventurado es referring to his mother. el vientre y el pecho, But now refiriéndose a Jesus su says, madre. blessed rather Pero the cuando el ones who Señor hear the dice, word of más God and bien, keep it. bienaventurados quienes escuchan lo que Dios dice y lo He didn't obedecen. exclude his mother. She did exactly that. Él no She excluyó took a a su madre, más bien sign, hizo eso exactamente. but No she vio una believed. señal, pero ella And creyó. this is exactly what Y we're esto es commanded to do. Now, exactamente the lo sign que is called the tenemos sign que of hacer. Jonah. La señal This se is llama la señal de certainly Jonás. worth taking a look at. Vale la pena Jonah examinar came esto. from Judea, from Jerusalem, Jonás provenía de and he was Judea, sent de to Jerusalén, preach to the y fue enviado a Assyrians. predicar a los Nineveh asirios. was their capital. Nínive era su And capital. today you can still Y go hoy see the en día ruins aún of uno puede ir ancient y Nineveh. ver las What wasn't ruinas de la destroyed antigüedad de Nínive, lo que in no fue the wars destruido through the en las war guerras, with especialmente ISIS. A lot of la those ruins guerra are still con there. ISIS. And Muchas de esas ruinas siguen ahí, it's in Mosul, or close to Mosul. en Mosul Mosul's the o modern cerca de capital. Mosul. Mosul es una And ciudad the moderna. ancient Assyrians Y are los named asirios de la antigüedad their reciben su favorite nombre god, por Ashur. su dios favorito, Ashur Ashur. was the Ashur god of war. era el dios de These la were guerra. extraordinarily violent people. Eran un They pueblo extraordinariamente so much violento. develop their own No economy. desarrollaron Their su propia economía, prosperity más bien su depended prosperidad on dependía constant conquest. de So la they conquista eventually not constante, only de conquered manera que al final no Mesopotamia, solamente but they conquistan went toda all the way to Mesopotamia, Egypt, and sino que llegan the incluso hasta very Egipto fierce generals y like Tiglath-Pileser los III generales and como Titla-Calesio el Sennacherib tercero and o Sennacherib Esarhaddon and y Ashurbanipal. Esarhaddon These y is the Ashurbanipal sequence of very, son una very secuencia de strong kings who conquered and reyes muy, muy destroyed, poderosos even que conquistan y the most destruyen. famous temple in Incluso Egypt at Karnak. el templo más famoso These en people Egipto, were de very Karnak, violent folk. eran And personas muy, muy it's to violentas. these folks Y es a that estas Jonah personas is sent que to a tell quien them to Jonás es repent. enviado para This decirles would que be se like arrepientan. being sent Sería como to ser Paris enviado in a París 1792 or en 3 to tell 1792 o Robespierre and the 93 Jacobins para they decirle a have to Robespierre y repent los jacobinos, tienen que as they were arrepentirse, going around cutting off the mientras heads of están every royalty and every decapitando priest a they can find todos los nobles and y sacerdotes que murdering pueden 1,000 encontrar y practicing asesinando Catholics. 200.000 It would be católicos like going practicantes. into Berlin in O es como ir a 1940 Berlín en saying 1940 repent you y Nazis, decirles, arrepiéntanse, going to nazis. Moscow O como ir a in Moscú 1925, en repent of your atheism. 1925 y decirles, arrepiéntanse Don't de su imagine ateísmo. No les va a caer muy bien, como se podrán imaginar. of some of the most violent Hay que ponerlo en el times contexto and de peoples of our algunos de los era. tiempos y That's what pueblos he was más telling them. violentos de nuestra era. And he's Así era. going to be a sign to Y él va a preach ser judgment. señal para predicar That's what juicio. we see Jonah speaking.
Eso es lo que vemos que está diciendo Jonás, que cuando va ahí, 40 días más, y Nínive será destruida. De hecho, hay un libro que fue escrito en el siglo primero antes de Cristo, titulado Las vidas de los profetas, un libro judío, y no es parte de las escrituras, en la mayoría de nosotros. Uno lo puede conseguir por internet, pero es muy raro. Pero en la sección acerca de Jonás menciona la señal de Jonás, la profecía de Jonás, que en ese libro se aplica a Jerusalén, a la destrucción de Jerusalén. Y Cristo aquí habla de ello. De hecho, Él va a estar dando advertencias más adelante en el Evangelio. Me parece que es en el capítulo 13 y 19 de San Lucas. Y por supuesto, los paralelos en San Mateo 24 y San Marcos 13 serán las amenazas de la próxima destrucción de Jerusalén. Él es el Hijo del Hombre que viene a dar esa señal, a hacer esa señal que fue Jonás, señal de la prédica del juicio. Esto es algo muy importante que recordar. Cuando él da esa señal de juicio y Jonás se convierte en la señal del juicio, en su libro, de hecho, tiene efecto en el pueblo de Nínive. Se arrepienten. Es una indicación muy grande para nosotros. Cuando el Señor proclama una señal, como juicio en este caso, no significa que absolutamente sucederá. Nínive no es destruida, por lo tanto Dios fracasó. No, no se puede decir eso. El propósito de proclamar el juicio es llamar al pueblo al arrepentimiento. Ese era el propósito del Señor al predicar el juicio. Él quería que Jerusalén se arrepintiera. Cuando llora por Jerusalén, dice, los congregaría como una gallina reúne a sus pollitos. Él quería que fuesen salvados. Y a partir de una perspectiva cristiana, podemos echar un vistazo atrás. Y les recomiendo, lean a Josefo, la guerra judía, que él describe. Él fue testigo ocular de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y él describe cómo los habitantes judíos dentro se habían vuelto unos contra otros y estaban matándose unos contra otros. Los romanos nada más se quedaron de brazos cruzados mirando y una vez que suficientes personas murieron, los romanos entraron. Cristo estaba en lo correcto. Si hubiesen aceptado el sermón de la montaña, el amar al enemigo, no buscar venganza, no tener todos esos otros vicios, no se hubieran vuelto unos contra otros y Jerusalén hubiera sobrevivido. Esto habla acerca del punto de predicar juicio. Parte de la señal de Jonás también es lo siguiente. Jonás entonces fue y se sentó a esperar la destrucción, a pesar de que se habían arrepentido. Señor, ven. Y se enojó cuando no fueron destruidos. Él quería venganza. Por eso el Señor tuvo que enseñarle una lección. Lean el capítulo 4 para que sepan el resto de esa historia. Y nosotros tenemos cierta obligación de ser esa señal de Jonás en contraste con el pecado. Vemos muchos vicios en la sociedad, mucho materialismo, mucho consumismo. Vemos industrias, no una, sino muchas industrias dedicadas a la lujuria, ya sea pornografía o la trata humana. Vemos todas estas diferentes especies de movimiento
para romper mandamientos individuales y algunos se sobreimponen. Varios mandamientos incluyen la mentira y levantar falso testimonio, etcétera. Y parte de nuestra labor en continuar la misión de Cristo es proclamar el juicio contra el pecado, porque el pecado es inherentemente malo, son grandes males, pero no predicamos el juicio contra aquellos que se rehúsan a comprometerse con sus cónyuges o sus hijos y romper sus votos. No condenamos a aquellos que están involucrados en la trata humana o aquellos involucrados en la pornografía o el sector del aborto o todas esos sectores de violencia y lujuria. Ni tampoco nos sentamos de brazos cruzados como Jonás esperando que sean destruidos. No es nuestra actitud, así como tampoco la fue la del Señor. En cambio, es proclamar y convertirnos en esa señal de Jonás, predicar contra esos males, de manera que la gente se arrepienta. La meta, por lo tanto, es su salvación. Si no se arrepienten, nuestra actitud no debe ser decir, bueno, lo intenté, ¿qué voy a hacer? No, el castigo será de ellos. La gente que obtiene ganancias del aborto, o obtienen beneficios políticos de tratar de matar más niños, etcétera, ellos han de sufrir el juicio, sin duda, si no se arrepienten. Pero nuestra meta es ser aquellos que predican acerca del juicio de Dios, para que sepan que el arrepentimiento es posible. Presuntamente nosotros estamos aquí porque nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados y estamos en el proceso continuo de seguir siendo purificados. Por eso celebramos Cuaresma. Queremos ser purificados de nuestros pecados y estar cada vez más listos para Dios, de manera que el juicio de nuestros pecados sea revertido y encontremos salvación. Es nuestra esperanza y la compartimos con el mundo, sin importar cuán malvado nos parezca el mundo a veces. Hemos de ser esa señal de Jonás que Jesús proclamó a sí mismo ser y nos manda a que continuemos.